Evangelio del día viernes 16 de febrero de 2024. Viernes, después de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Una de las prácticas cuaresmales a las que más nos invita la Iglesia es al ayuno, es decir, a no tomar alimentos. Sobre todo el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, donde la Iglesia universal hace y lleva un espíritu de sacrificio y de mortificación consistente en tomar poquitos alimentos o no tomar alimentos. Y solamente son 2 días al año, es muy poco, y nosotros hemos sido invitados por la Virgen en sus muy, muy numerosas apariciones en todo el mundo a hacer ayuno los miércoles y los viernes. Ayuno a pan y agua o a agua, ¿verdad? Y yo te invito esta cuaresma a que hagas este ayuno por lo menos del miércoles y el viernes, en donde no estás privándote de los alimentos, estás teniendo presencia de Dios. Es que fíjate que es un sacrificio súper completo el ayuno. Es un sacrificio muy completo porque todo tu cuerpo está implicado en la ausencia de alimentos, pero en la presencia de Dios. Yo te sugiero estar en estado de gracia, es decir, confesado, aunque no tengas pecado mortal. Te sugiero asistir todos los días que ayunes en la cuaresma a la Santa Misa y comulgar y confesarte por lo menos una vez a la semana, para que de esta manera puedas ganar las gracias del ayuno. El ayuno, muchas religiones, prácticamente todas practican el ayuno. Y nosotros éramos más practicantes del ayuno y poco a poco se fueron reduciendo los días porque los viernes era un día especialmente de ayuno y abstinencia de carne. Pero ahora ha sido sustituido, tú lo sustituyes por un pequeño sacrificio. Y lo que yo te quiero invitar es que todos los viernes por lo menos ayunes. Miércoles y viernes ayunes y hagas un esfuerzo por ponerte en presencia de Dios, por ponerte delante de Dios en este sacrificio tan completo, en este acto de mortificación, en donde Jesús se manifiesta de una manera muy especial. Recuerda los 40 días de ayuno que hizo Jesús. Jesús hizo estos 40 días de ayuno eh, de una manera muy, muy fuerte. Imagínate en el desierto, prácticamente sin agua. Yo creo que tomó muy poca agua, o a lo mejor ni la tomó, pero vivió el momento más difícil de sus tentaciones, donde Satanás lo puso en aquel pináculo y le ofreció a todos los reyes de la tierra, le pidió que lo adorara, le, le- le- le hizo toda suerte de argucias para que cayera en estas tentaciones y sobre todo porque Satanás quiso ver de quién se trataba, si era el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí en este evangelio del día de hoy de San Mateo, nos muestra cómo los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús por qué no ayunaban sus discípulos. ¿Por qué no ayunan? Dice, si todos hemos sido invitados al ayuno y sobre todo por Juan el Bautista y también los fariseos ayunan, pero dice, pero pues tus apóstoles no ayunan. Dice, bueno, ¿cómo van a ayunar si tienen al esposo entre ellos? Pero un día el esposo les será quitado y ahora sí ayunarán. Pues estamos en ese tiempo, estamos en este momento sin el esposo, ya tendremos más al esposo, estamos viviendo una época dolorosa, difícil, y entonces pues estamos viendo como la dificultad de podernos acercar a los sacramentos a veces, de que estén las iglesias abiertas en algunas ocasiones, de que tengamos el sacrificio de la misa, que el confesionario esté el sacerdote todo el tiempo en el confesionario. Bueno, todo esto hace que nosotros pues no estamos con el esposo, así que el Señor nos pide ayuno y nos pide ayuno que es presencia de Dios. Tú lo puedes hacer a pan y agua,
Lo puedes hacer durante los 40 días a pan y agua, lo puedes hacer a líquidos, lo puedes hacer a verduras, lo puedes hacer una sola comida cada 24 horas, lo puedes hacer de criticar, de fumar, de tomar, de lo que tú quieras, de privarte de lo que tú quieras. Pero esto te va a ayudar muchísimo porque va a fortalecer tu voluntad y te va a permitir esto que es muy grande, saber que somos muy limitados, saber que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, acompañarlo en ese sacrificio. Después de ese sacrificio que él hizo, fue por sus apóstoles, nombró a sus apóstoles. Y yo te quiero decir algo, si tienes dudas sobre hacer tu ayuno o no hacerlo, porque tú me dirás que en divina voluntad pues no se necesita hacer el ayuno, pero todavía no estamos en ese grado de vivencia. Y cuando el Señor pide ese ayuno, quiere decir que eso es de divina voluntad para ti. A veces el Señor se te manifiesta personalmente para pedirte ese ayuno. Si lo ha hecho, hazlo. No te preocupes respecto de lo que se dice de la sierva de Dios Luisa Picarreta, porque la sierva de Dios Luisa Picarreta vivió el ayuno constante. Prácticamente comió poquísimo durante el tiempo que ella vivió esa entrega a Dios. Así que no te inquietes, si el Señor te lo pide, hazlo. Hazlo porque el Señor necesita personas que le ofrezcan este sacrificio, esta renuncia a sí mismas para poder salvar a la humanidad y detener los efectos de la purificación y del pecado. Que Dios te bendiga.